Buenas tardes, amados hermanos. Hoy es martes, días de estudio bíblico. Estoy verdaderamente muy honrada con que Dios me permita hacer estos estudios de la palabra, porque es muy hermoso conocer al Dios al que nosotros seguimos. Esto es algo precioso. Y si leímos un verso de un primer libro y después uno del medio y vamos enseñando así, al final no tenemos el conocimiento completo de lo que Dios, de esta carta que Dios nos ha mandado. Por eso es que esta casa de Dios, la Iglesia Caminos Real, este ministerio, prefiere hacer libros enteros para que nos entendamos desde el principio al fin las enseñanzas y las órdenes que Dios nos ha dejado a nosotros para cumplir nuestros deberes, para cumplir y tener éxito en la vida. Entonces hoy estamos en la carta a los Romanos, como hace ya un tiempo, y estamos en el capítulo 10 y vamos a tomar la lectura a partir del verso 12, que dice así: pero no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocaren. Pero todo aquel que invocare, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Saludo el espíritu de vuestra fe. El Señor está con nosotros, su palabra ha sido expuesta. Rogamos al Espíritu Santo dulzura de Dios y nuestro Consolador, a quien Dios ha dejado para que nos cuide hasta aquel día en que seamos llevados a la presencia del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendecimos a nuestro Dios poderoso y bendecimos esta palabra que Él nos ha dejado. En la clase anterior hablábamos de que Pablo sufría y oraba por los israelitas, porque él quería que los israelitas fueran salvos. Ellos tenían ese derecho de ser salvos como todos los hombres, que no podemos apartarlos porque pasaron las cosas que pasaron con Cristo el Señor, que los principales y eso gritaban: crucifíquenle, una invocación terrible. Pero han tenido que pagar esto. Como siempre, nosotros podemos hacer el mal, pero luego tenemos que pagar. O podremos hacer el bien y luego recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amados hermanos, queridos en el Señor, les doy la gracia por estar aquí. Entonces él estaba hablando de eso y decía que él había puesto una piedra de tropiezo, que era Jesucristo. Se lo había advertido a los israelitas desde antes, para que ellos supieran que esta piedra vendría. Y de verdad que fue un tropiezo para ellos, porque ellos preferían seguir haciendo, cumpliendo con la ley y cumpliendo con todos los rituales que tenían que cumplir, pero no creer que Jesús era el Hijo de Dios. Eso no. Aunque vieran que sanaba, que enseñaba, lo que fuera. Y la unción preciosa del Señor Jesús. Ellos tropezaron en esa piedra y cayeron muchos. Solo ha quedado un remanente, bendito es el Señor. Entonces dice que el que creyere en Él no será avergonzado. Usted nunca tenga miedo de creer en Dios, de decir lo que Dios dice, de decir lo que está escrito, por el temor a que luego al final no se cumpla. No, Dios no es un mentiroso. Él no va a avergonzar a nadie que ha puesto su fe, que es una confianza absoluta en su Hijo Jesús. Entonces dice, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y ya empezamos en el 2.
porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El Señor, nosotros no tenemos que despreciar a nadie porque entonces nuestras bendiciones van a ser menos, sino que Dios es rico en bendiciones para todo aquel que lo invoque, sea judío, o sea griego, o sea latino, o sea asiático, o como donde quiera que esté, europeo, lo que quieran. Él es rico para con todos los que para con todos los que le invocan. Así lo dice de clarito. Para con todos los que lo invocaren, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quiere decir que invocaren el nombre del Señor? ¿Qué quiere decir esto de que todo lo que lo invocaren, lo que dijeron Jesucristo, Jesucristo, pues esos ya son salvos, porque dice el Señor en su palabra, que muchos dirán, Señor, Señor, y Él dirá, no los conozco. Entonces la invocación a Dios no es un llamar a Dios. Les voy a leer en hebreo, hermanos, en la carta a los Hebreos 11:6, una manera de invocar. 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que llame a Dios, el que invoque a Dios, crea que Dios existe, crea que le hay, crea que Dios está ahí y que además te va a atender y te va a socorrer. ¿Sabe? Es galardonador de lo que le buscan, es decir, trae el regalo que tú necesitas. Aleluya, aleluya, hermanos. Aleluya, aleluya, hermanos. Esto es grandioso, la invocación a Dios. El que se va a acercar a Dios tiene que creer que Él existe y que además lo va a ayudar. ¿Saben? Porque sin esa fe es imposible agradar a Dios. Y Dios no oye a los impíos, no. Porque es imposible sin fe agradar a Dios. Y dice la palabra de Dios. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Pero ya saben, invocarlo en qué forma. Sabiendo que Dios existe, y sabiendo que Dios va a hacer el bien para ti. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? Claro. ¿Cómo vas a invocar a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero ¿cómo creerán, cómo invocarán a aquel en que no han creído? Yo le voy a decir a ustedes una cosa fundamental. Miren, hermanos. Cuando tú dices en tu sabiduría personal que Dios es injusto, porque Dios permite que maten niños, permite guerras, permite violaciones, y Dios permite toda cosa, ignorando, en la ignorancia espiritual de que los hombres tenemos libre albedrío, ignorando, que Dios ha hecho leyes para estos hombres impíos que no creen en Dios, leyes para que controlen eso, que van a la cárcel, que hay lugares donde hay pelotón de fusilamiento y maneras de acabar con la vida de los que van a hacer daño, de los que han dañado, de los que han matado, Hay leyes contra los que abusan de los animales, hay leyes contra los que abusan de las mujeres. Hay muchas leyes para controlar el hombre, pero el hombre por encima de esas leyes y sin importarle lo que le pueda suceder, va de continuo al mal. O no hay leyes hasta para las guerras, que las violan tremendamente. Nosotros somos testigos de esto porque lo estamos viviendo. Hay leyes que controlan, pero el hombre no las respeta. Y decimos, ¿y cómo Dios permite esto? Hermanos, si Dios fuera a eliminar a los malos, no hubiera hombre en la tierra.
Quedaríamos solamente el remanente y ya para qué vamos a estar aquí. Estaríamos con el Señor. Si usted tiene esa idea de Dios, es decir, usted no conoce a Dios, pero como dice aquí, pero ¿cómo lo van a conocer si nadie les predica? Dice la palabra. Y yo digo que el mundo ignora la bondad de Dios para su propio mal, porque deshonrar a Dios, no se queda eso impune. Cuando usted deshonra a Dios, diciendo de Él toda clase de adjetivos que realmente no lo califican, es injusto, no oye, parece que no ve, mira las cosas que permite. Si usted piensa así de Dios, usted no ha creído, no puede creer. Dice aquí, ¿y cómo van a invocar a aquel a quien no han creído? ¿Tú le vas a invocar a un Dios tan malo? ¿Tú le vas a invocar a un Dios tan injusto? Hay cristianos que tienen miedo de decir, Señor, pero que se cumpla tu voluntad, como en el cielo, en la tierra, porque si dicen que se cumpla tu voluntad, va a venir Dios con un machete y va a acabar con todo. ¿Saben, hermano? ¿Por qué? Porque no lo han conocido. No conocen a Dios. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? Yo le digo, hermanos, él está diciendo, pero ¿cómo van a oír los israelitas si no le predican? ¿Y cómo van a oír los romanos si no le predican? Es necesaria la predicación. Y ahora hay muchas cosas digitales, muchos medios digitales, por lo cual nosotros, como esta misma plataforma que estoy usando, puedo evangelizar y puedo predicar de Dios a todas las personas que quieran ver el vídeo. Pero no hay nada como hablarlo, que la gente sienta que tú llevas la presencia de Dios. Y hay gente que dice, es que hablas y es que los pelos se me ponen de punta, es que tú me dejas una paz. Es necesario el cuerpo a cuerpo, el hablar nosotros a las personas para que las personas se conviertan. Eso es maravilloso. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Quién tiene que enviarte a ti a predicar? ¿El pastor? ¿Nuestro pastor Elías? ¿Su pastor de su congregación? ¿Quién tiene que enviarlo a usted a hablar de las bondades, del amor de Cristo? De que Cristo dijo, a ustedes les conviene hasta que yo me vaya, porque va a venir ese amor, ese consuelo que es el Espíritu Santo a cada uno de ustedes. Y ustedes van a estar arropados de una manera como nunca lo han estado en la vida. Esto es lo que yo le voy a dejar a ustedes cuando yo me vaya, dice el Señor. Y Él es el que nos ha enviado en la comisión, donde Él dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre de Jesús. Entonces Él ha sido el que nos ha enviado a nosotros. Nosotros no podemos pensar que son los pastores, los apóstoles, los líderes de las iglesias los que tienen, porque a ellos es a lo que les interesa que las almas se salven. No. Yo sé que no es tan fácil predicar. Ahora les voy a mostrar lo que le pasó al mismo Pablo. Esto es maravilloso. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es verdad que son hermosos los pies que anuncian las buenas nuevas, pero hay gente que creen que el que viene con eso de Dios es maldito. ¿Por qué? Porque no quieren saber de Dios. ¿Saben? Porque no han conocido a Dios. Pero nosotros debemos insistir, nosotros debemos predicar el Evangelio, aunque no todos escuchen. Dice, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mire, y ese es el temor más grande que nosotros podemos tener.
el hecho de decir, ¿para qué voy a predicar si nadie me va a creer? ¿Quién me va a creer a mí cuando yo predique? Si la gente no está en eso, de oír de Dios ni nada de eso. Les voy a enseñar en los Hechos, capítulo 17, del 18 al 23. Les voy a enseñar aquí una experiencia que tuvo Pablo, que la he tenido yo y que la han tenido tantos cristianos. Hoy doy gracias a Dios a que mi hermano me llevó a la iglesia, mi hermano Carlos. Y nosotros siempre debemos agradecer y ser muy especiales con las personas que nos trajo a Cristo. Saben, hermanos, aun cuando pasaran cosas, tenemos que tratar a esta persona de una manera muy especial, porque ha sido enviado por Dios para llevarnos al Señor. Dice la palabra de Dios en Hechos 17, a partir del versículo 18, dice, estaba Pablo allí, lo voy a leer del 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían a la plaza. Siempre discutía, pero ¿cómo es posible que haya tanta idolatría aquí? Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber de qué nueva enseñanza, de qué hablas? ¿Esta nueva enseñanza de qué habla? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir con esto, con la resurrección de Cristo, con todo eso. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Están como nosotros, nada más que oyendo la noticia. ¿Qué cosa nueva hay? ¿Qué noticia nueva hay? ¿Qué cosa? ¿Quién apareció? ¿Qué está sucediendo? Dice, porque pasando y mirando, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esto me encanta de Pablo. Pablo siempre exalta a la gente y la gente cree que lo que le está diciendo es bueno. Ay, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Yo le estoy anunciando a ese Dios no conocido. Ya creían en tanta cosa que ponían uno, por si acaso hay uno que no conocemos, vamos a ponerle un sitio aquí. Dice, bueno, pues de ese Dios predico yo. Dijo Pablo, que era experto en la predicación. Y sin embargo, lean en el 32 de este mismo capítulo 17 de Hechos, del 32, 33 y 34. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, en otra ocasión. Y así Pablo salió de en medio de ellos, decía, burlándose de él. Yo conozco gente que cuando alguien va a decir algo de Dios se ríen y se burlan del que quiere servir a Dios, hermanos. Lo he vivido, hermanos, me ha dolido y he llorado, hermanos. Y dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Dionisio, y una mujer llamada Damaris, y otros. Es decir, que entre toda aquella gente, Dios había vislumbrado a Dionisio y a Damaris y a otros que se le unieron. Y por el amor de ese remanente poquitico, Dios mandó allí a Pablo. Y Pablo no sufrió de que se rieran de él y de que se burlaran de él en aquella predicación, porque había alcanzado las almas que Cristo tenía de antemano preparadas para recibirle.
Quiero que el Señor les bendiga, que usted no tenga miedo a predicar. Siempre habrá un remanente. Alguien oirá, como un hombre que le iba a matar una vaca y una persona sintió las ganas de predicarle a la vaca y pensó que estaba loca. Y le dijo a la vaca, arrepiéntete que Dios te ama. Y el domingo fue el hombre a la iglesia y dijo, yo hubiera matado la vaca si no hubiera sido porque esta mujer dijo, arrepiéntete que Dios te ama. Ella pensaba que le estaba predicando a la vaca. Bueno, pues por nada, este hombre mata una vaca, que en Cuba está prohibido y que son muchos años de cárcel al que haga esto. Y para que ustedes sepan, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos hemos pasado un montón de tiempo. Quiero que Dios les bendiga y los espero el próximo martes. Un abrazo para todos.